Hola amigos, aquí estamos otra vez. Yo soy Carolina y mi tío Willy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón, buenos días. Sí, buenos días. Hoy vamos a continuar nuestro análisis del libro que empezamos la vez pasada y ahora vamos a analizar los capítulos 2, 3, 4 y 5. Ok, voy a dar un breve resumen en general de qué tratan estos capítulos. El autor describe experiencias muy similares en muchos de sus pacientes que entrevistó con experiencias cercanas a la muerte. Muchos de ellos describen experiencias que coinciden, que son similares en varios de ellos. Pues, a grandes rasgos, una de esas similitudes es la distorsión del tiempo y la aceleración del pensamiento, que es el tiempo se hace más lento cuando estás cerca a la muerte y tu pensamiento se acelera. El otro es, a muchos reportan haber visto una revisión de su vida, donde pasan su vida como una película, y otras también dicen haber visto una cueva, un túnel, y muchos reportan que la experiencia que vivieron es algo que no pueden describir en palabras, es algo mucho más complejo de lo que se podría entender. Entonces, si empezamos con la primera similitud, que es las distorsiones en el tiempo, dice él que tres cuartos de los entrevistados reportan un cambio en la percepción del tiempo. Y dice, cuando estamos ante un peligro o riesgo de muerte, pareciera como si el tiempo se detuviera y nuestro pensamiento se acelera en un intento de buscar las formas como sobrevivir. Y a todo esto voy a decir una breve experiencia propia cuando mi tía Ludi iba manejando una camioneta Bronco Ah, sí. con mi abuelita y yo íbamos al Cañón de Guadalupe, el Dani y la Mari, y se volteó. Y yo recuerdo en ese momento que la camioneta empezó a dar vueltas rápido, pero que mi pensamiento fue como si fuera en cámara lenta de cuando sentí que la camioneta se iba a ir hacia un lado, mente pensó, solo va a ladearse una vez. Luego cuando se puso boca arriba, dije, solo va a quedarse boca arriba. Y luego dije, solo va a dar una vuelta hasta que ya dejé de pensar y solo sentí vueltas, vueltas, pero yo no sentía el peso de mi cuerpo, ni golpes aquí, ni nada. Solamente recuerdo sentir, ver todo oscuro y como que mi conciencia estaba dando vueltas. Entonces, de eso se habla, de eso se trata la distorsión en la percepción del tiempo y la conciencia, como que la mente empieza a pensar rápido y el tiempo como si se le hiciera más lento. ¿Quieres seguir y luego seguimos en el mismo tema? El- Sí, antes de seguir, para quienes no estuvieron en la primera sesión, estamos analizando este libro After de Bruce Grayson, del doctor Bruce Grayson. Existe en español, por si alguien se interesa, se llama Después de la muerte. Entonces, pues está muy interesante. Ok, continuando con lo que mencionaba Caro, también tiene que ver con el hecho de que existe en el estudio de las ciencias, existe el conocimiento de que el tiempo puede cambiar de ser más rápido o más lento. Y aquí ya estamos hablando de cosas que están más allá de de la física, pero estoy llegando a creer que la relación entre lo físico y lo no físico existe, que existe una relación entre ambos. Entonces, esa percepción que tuviste, Caro, de que como que el tiempo iba más lento, es posible que sea un ejemplo de lo que habla el doctor Grayson, que cuando la Ujú. mente se desconecta en mayor o menor grado del cerebro, entra en esa dimensión de lo no físico. Y ahí en esa dimensión el tiempo puede eh, pasar más lento o puede dejar de existir simplemente. Y vamos a ver un poco más de eso conforme avanzamos en el estudio de este libro. Pero por lo pronto, Este, recordando que mi parte iba a estar enfocada más en lo espiritual, el ejemplo de Bill
sí, que en su experiencia se encontró con un ser de luz. Eh, y este ser de luz, así lo describe, ser de luz, le pregunta cómo se siente acerca de su vida y cómo trató a otras personas. Esto me parece claramente un juicio. Es una forma de preguntarle a la persona si se considera culpable o inocente. Bill dice que no se enorgullecía de cómo había tratado a otras personas. Eso es una confesión de culpabilidad. Pero la luz, rápidamente le perdonó todos sus errores. Con esto ahora creo entender cómo será el juicio final. Vuelvo a citar al apóstol Pablo, que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el profeta Daniel ya lo había anunciado también. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y finalmente en Apocalipsis dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante de Dios. Los muertos, fíjense, los muertos estaban de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, ¿sí? Fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pero por lo que reportan estas personas en su roce con la muerte y de acuerdo con la palabra de Dios, el juicio no es para castigar al culpable o para premiar al inocente, no es para entonces para castigar al culpable, sino para sanarlo y perdonarlo. Si el que es juzgado es encontrado culpable, no se trata de castigarlo por su culpabilidad, sino para sanarlo y perdonarlo. Y las personas que tienen esta experiencia cercana a la muerte, las que reportan haber experimentado muchos de los actos de su vida pasada, al mismo tiempo experimentaron la diferencia entre el bien y el mal y sintieron algo que los hizo reaccionar y reconocer que habían hecho algo malo, pero inmediatamente experimentaron un perdón. Entonces vamos empezando a entrar por medio de estas experiencias cercanas a la muerte, a entrar a entender mejor lo que es el estar ya enfrente de este ser de luz. Entonces, esa parte con respecto al capítulo 2 fue algo que me llamó la atención y me hizo recordar pues que hay muchas cosas que coinciden con lo que encontramos en la Biblia. Y sí. Y- y puedo agregar sobre lo que están mencionando sobre el juicio, ¿no? Que la persona fue consciente, pudo hacer una evaluación de su vida y sintió ese sí, perdón o ese amor incondicional. Creo que esto está en el capítulo 3 donde menciona un poquito más sobre la revisión de la vida. sí, yo he notado como que algunos detalles se repiten Ah, sí. en un capítulo y en otro. Ujú, Pero para terminar la parte del capítulo 2 que fue donde ujú, tengo más notas, ok, eh, pues simplemente tú ya mencionaste que muchos de los que pasan por una experiencia cercana a la muerte reportan que sus pensamientos se vuelven más rápidos, ujú, pero no solamente eso, sino más claros y más lógicos que lo sí. normal. Ujú, Y es como si el tiempo se hiciera mucho más lento o como si estuvieras fuera del flujo del tiempo. ujú, Otros dicen que se dan cuenta de que el tiempo ya no existe, de ujú, que el mismo concepto de lo que es el tiempo deja de tener sentido y también que sus pensamientos en sí se vuelven más rápidos y claros de lo normal. También los ujú, sentidos como la vista y el oído se vuelven más vívidos de lo usual. Se pueden ujú. ver cosas que no vemos en la vida física. Así que, pues son esas los puntos que resaltaron en mi mente del capítulo 2. Sí, con respecto a eso de la distorsión del tiempo, que fue una de las cosas similares en todos los en muchos, tres cuartos de los entrevistados, como tú mencionas, que reportan que sus pensamientos suceden más rápidos, más claros, más lógicos, las ideas más coherentes y esta percepción cuando están experimentando
contacto, esa experiencia cercana a la muerte, toda esta forma de procesar la información es mucho más vivo, más real que con los sueños. Dicen que no se parecen a los sueños, que es mucho Ujú. más real. Algunos reportan que el tiempo sienten que se expande y él menciona el autor que Einstein cuando hizo la teoría de la relatividad dice que el tiempo se hace más lento entre más rápido viajes y que es una ley de la física que tiene relación con esas experiencias de las que están hablando. Otras personas, como dices, que sienten como que el tiempo no existe, no hay tiempo, o que están fuera del flujo del tiempo, o que sienten que todo está sucediendo al mismo tiempo. Y algunos sienten que pueden desplazarse por el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro, hacia el pensamiento. Y también menciona el autor que notó una diferencia entre quienes su acercamiento con la muerte es de forma súbita y quienes ya anticipaban su muerte como una enfermedad terminal, cuando es inesperada, para aquellos que su contacto con la muerte fue de forma más súbita o inesperada, reportan haber tenido estas distorsiones en el tiempo con mayor frecuencia, en la que dicen, este, se enfrentan a la muerte de forma inesperada, entonces su percepción del tiempo cambia porque rápidamente empiezan a acelerar su pensamiento para ver cómo salvar su vida, para analizar su vida pasada, reflexionar sobre sus errores, sus aciertos, sus culpas. Entonces todo esto empieza a suceder de forma más rápida, a diferencia de que alguien que ya tenía una enfermedad y que ya anticipa que va a morir, tiene más tiempo para ir procesando y pensando en sus errores del pasado, en su vida, en lo que las culpas. Entonces, esa fue una diferencia interesante. Entonces, como si nosotros todos al final de nuestra vida tenemos ese deseo de reflexionar o analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué cometimos errores. Entonces, se me hace interesante pues que todo puede suceder para algunos así instantáneo en unos segundos. Eso fue mi análisis del segundo capítulo. Y precisamente así me llama la atención los títulos de los capítulos. Este Ujú, que estás comentando se ujú. llama Afuera del tiempo. Y el tercer capítulo es Life Review, pero no sé cómo lo traduciría, revisión de la vida, ¿cómo lo La traduciríamos? revisión de tu vida, o sea, sí. Ajá. Que es cuando las personas reportan, no todos, pero algunos reportan que al tener experiencia cercana a la muerte, les pasa como que le vienen los recuerdos de muchas cosas que vivieron en su vida, como si fuera una pantalla, una película. Escenas de la vida de la persona inundan su conciencia. Algunos reportan que es como una vista panorámica de su vida y esta revisión de su vida está acompañada de una conciencia sobre el bien o el mal, con reflexión sobre sus causas o consecuencias. Entonces, las personas reportan ver ciertos momentos de su vida y recordar esos momentos donde actuaron con malicia o lastimaron a otros. Y cuando recuerdan esos momentos, pueden recordarlo desde su propia perspectiva, con todas las sensaciones, como si lo estuvieran viviendo otra vez, con todos los olores, las sensaciones, los sonidos, y también desde la perspectiva de la persona a la que lastimaron. Entonces, reportan cómo se sintió, qué pensó la persona que lastimaron y de que esos recuerdos son vívidos, son más vívidos que los recuerdos ordinarios, es como que están reexperimentando estos eventos y que esta revisión de su vida muchas veces cambia su percepción sobre lo que es importante en la vida y algunos reportan que no están siendo juzgados por alguien más, sino que al ser confrontados con esos recuerdos, ellos mismos están juzgándose a sí mismos, están sintiendo esa culpa o ese remordimiento de las acciones que hicieron y se están juzgando a sí mismos y se están arrepintiendo. Y en el caso de personas que han vivido, mencionan un caso de una señora Bárbara que vivió abuso en su infancia por parte de su mamá. Entonces, ella en su revisión de vida pudo ver su experiencia desde el punto de vista de su mamá, ver su frustración, ver sus propios abusos que vivió su mamá. Entonces,
le permite entender lo que sucedió, el abuso que ella vivió, entenderlo de una forma más completa y les permiten dar un significado a sus vidas y pueden comprender el dolor de otros, comprender también su propia experiencia y la experiencia a partir de los ojos de otros. Sí, eso es algo, yo creo que tremendamente relevante y va a despertar preguntas de que al ver pasar por enfrente tu vida y uno lo describe como una revisión panorámica, o Ujú, sea que la ves toda al mismo tiempo. ujú, En algunos casos sí, de principio hasta el final, otros al revés, del final hasta el principio, uno por uno, pero ujú, también en algunos casos todo completo de una sola vista. O sea, ujú, eso coincide con lo que es el hecho de que el tiempo en esas condiciones no tiene sentido, o sea, no existe pues el tiempo, lo ujú, puedes ver todo a la vez. ujú, Y al percibir, al sentir eso que mencionas de que no solamente lo que tú experimentaste, sino cómo se sintió la otra persona, ya sea ujú, la que ofendiste o la que lastimaste o la que te lastimó a ti. Y ujú, entonces al sentir lo que la persona que te lastimó estaba experimentando, estaba sintiendo, eres capaz de entenderla y perdonarla. ujú, Entonces ya no estás pensando, tiene que ser castigada por lo que me hizo, ujú, sino que, ay, ahora la entiendo, entonces ujú, la perdono, o sea, todo lo que pasó, todo lo que experimentó, resultó en que fuera así de mala o de malo, y entonces lo puede perdonar. Yo me ujú. imagino que esto despertará la pregunta de si no va a haber castigo para los que perpetraron terribles maldades, eso lo podemos tratar más adelante. Hay Yo, mucho que decir al yo respecto. ahorita pensaría que ese es un castigo muy grande. El poder experimentar el dolor de quienes lastimaste es en sí mismo un sufrimiento grande, porque estás viviendo ese sufrimiento en carne propia. Entonces podríamos interpretar o hipotetizar que esa sería como el infierno, ¿no? Y también a quienes le llaman el karma, el que lo exactamente correspondiente a cuánto daño hiciste es lo que es el dolor que estás sintiendo. Pero como dijiste la otra vez, es una forma de reparar y sanar esa alma. Y, y, y pues sí, como tú lo expresas igualmente lo creo yo, parece muy simple. O sea, sientes el mal que hiciste y sientes lo que sintió la persona a la que le hiciste un mal, entonces sufres como sufrió la persona a la que lastimaste y Ujú, ese sufrimiento es un castigo en sí. Entonces no es ujú, necesario que Dios te castigue. ujú, O sea, automáticamente, al hacerte uno, porque de eso habla también la ujú, Biblia, de ujú, que somos uno en Cristo, y al ujú, hacerte uno con la persona, estás sintiendo lo que siente o lo que sintió la persona, y ujú, sufres lo que sufrió, así como ella sufre lo que tú sufriste, y entonces nos entendemos y nos perdonamos. Eso es la gloria. ujú, Claro, para llegar a esa gloria tienes que pasar el infierno de experimentar el dolor tan terrible que causaste o de que la otra persona experimente el dolor tan terrible que te causó. Ese ujú, infierno es lo que quema todo lo malo que hay en ti ujú, y te purifica y entras entonces en la gloria. Estamos hablando de cosas que ujú. tienen que ver con experiencias que los psiquiatras están viendo y en este caso el doctor Bruce Grayson lo recopiló en su libro, entonces es Ujú. bien interesante y profundo. Sí, es muy interesante porque, bueno, y tiene que ver también con los siguientes capítulos en donde esto que estás mencionando, de que coincide con la Biblia o coincide con otras religiones o coincide con lo que tal vez la mayoría de las religiones ha tratado de explicar y tal vez lo explican utilizando en la metáfora del infierno o la metáfora del karma o de alguna forma están tratando de usar nuestro vocabulario o algo que entendamos para describir cómo es la reparación o cómo es el acceso al más allá, a Dios, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con todo eso que hicimos aquí? ¿Y qué pasa
transicionamos de aquí a allá. ¿Le seguimos al que sigue rápidamente? Sí, el capítulo 4, armando o obteniendo la historia completa. Como lo que estabas diciendo, de que muchas personas que viven esa experiencia cercana a la muerte describen que lo que hay más allá, lo que vieron, no lo pueden describir con palabras, que no hay palabras que se hayan inventado para tratar de explicar lo que vieron en el más allá. Y lo tratan, algunos tratan de explicarlo usando metáforas religiosas que conocemos y que no es literal lo que están tratando de explicar, pero es lo más cercano que pueden usar. Algunas dicen haber visto una túnel, otros lo describen como una cueva, este, y dicen que el cerebro humano no puede entender una realidad tan compleja. Por ejemplo, Ujú. con el ejemplo de las calles de oro. Dice, no, no son tal cual calles de oro, sino algo más. Son como calles vivas, calles, no saben cómo describir lo que vieron, entonces nada, son calles de oro, Vibrantes. vibrantes, ajá. Y luego, que dice, el silencio es el lenguaje de Dios, porque al tratar de decir con palabras lo que quiso decir Dios, surge en una mala traducción. Entonces, estamos tratando de descifrar, decir con estas palabras, pero como si, como yo estaba pensando, imagínate que es una hormiga, le estás tratando de enseñar todo, el cerebro de una hormiga desde la perspectiva del cerebro de un humano, ¿no? Entonces, imagínate que nuestro cerebro nuestro Sí. cerebro tiene cierta limitación en cuanto a procesar lo Ujú. visual, lo auditivo, todo, y tratar de explicar una realidad mucho más compleja del universo, la eternidad, todo eso es un poco difícil de comprender. Entonces, al salirse de este cerebro, las personas y regresar y tratar de explicar lo que vieron es como muy, muy complicado. Me llamó la atención una comparación que hizo uno de los que pasaron por esas experiencias. Dice, con un crayón o algo, ¿no? Trata de dibujar Ah, un sí, olor. ah, ¿Cómo vas sí, a dibujar un olor? O sea, es imposible. sí, Y eso me regresa otra vez a lo que encontramos en la Biblia. El profeta Daniel dice que vio en una visión un río de fuego procedía y salía delante de Dios. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y en el libro de Apocalipsis dice que la muralla de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, estaba hecha de diamante y la ciudad era de oro puro, como vidrio pulido. Oro puro o vidrio pulido, oro o vidrio. O sea, está tratando de describir algo que no se puede describir con palabras, pero usa palabras para dar una aproximación. sí. Dice que las piedras del cimiento de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, diamante, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, etcétera, etcétera. Y que las puertas, tenía 12 puertas la muralla de la ciudad, cada puerta estaba hecha de una sola perla y la calle principal era de oro puro como vidrio transparente. Entonces, como que esas Ujú, algo visiones que que no. Dios Ujú. le dio a los profetas o apóstoles, pues tienen que ver con cosas que los que tuvieron experiencias cercanas a la muerte nos Sí. están tratando de Y, describir también. y sabes que estaba pensando, tío, que tal vez muchas de las personas que crearon las principales religiones o Jesús mismo que estuvo 40 días en el desierto y que tal vez murió y tuvo acceso a ver cómo es el cielo, o otras personas que crearon otras religiones tal vez tuvieron una experiencia cercana a la muerte y en base a lo que vieron trataron de crear su propia religión o explicar lo que vieron, pero todos de cierta forma tienen un pedacito de la información, pero no es algo completo porque no es posible este, describirlo de forma completa. Pero lo más importante de todo esto es, se me hace importante que personas que han tenido esas experiencias ha sido para su propio beneficio, experiencias muy personalizadas para su propio beneficio y cambia esas creencias sobre la muerte y cambia su estilo de vida para mejor y sus actitudes en sí mejoran y es una, Ujú. bueno, de lo que hemos visto es una experiencia positiva. Sí, y creo que el tener un vislumbre de lo que hay en esa dimensión, podríamos decir, en ese universo, y como dice un teólogo, realmente
puede ser que no sea otra dimensión, sino otra parte de una misma dimensión. Una mm, dimensión en la cual hay una parte física en la que estamos en este momento y una ujú, parte espiritual que, que existe simultáneamente. No está por allá lejos, sino simultáneamente, y de repente el cerebro deja de recibir sangre y oxígeno y ese impedimento que tiene la mente para trascender a esa región, eh, se quita ese filtro, ese límite, y la mente ujú, puede trascender, puede penetrar esa parte de la dimensión que simultáneamente existe con la dimensión física. Así ujú, que para mí el hecho de que las personas regresen y cambien su vida, su forma de pensar, su actitud, su relación con los demás, esa percepción de la realidad más allá de esta vida física, en lo personal, a mí me hace darle prioridad a lo que estoy haciendo en esta vida, porque me acuerdo hace poco un amigo que estuvo en la boda, me dijo que iban a estar de viaje a Cancún unas 2 semanas, y yo pensé, ay, Cancún, nunca he ido a Cancún, o X lugar, nunca he ido, y me lo voy a perder, y que, ujú, y pensamos a veces, si tenemos los recursos, pues aprovechar y disfrutar la vida antes de que nos acabe, pero ¿por qué? O sea, no es que en la otra vida vayamos a lamentar no haber ido a Cancún o no haber ido a París o X, porque lo que vamos a experimentar allá va a ser infinitamente mejor que Cancún, infinitamente mejor que París o que Nueva York, lo que sea. Entonces, para mí esa es una de las trascendencias, una de las partes trascendentes de lo que nos enseña estas experiencias cercanas a la muerte. sí, bueno, eso sí es muy importante porque hay mucha desigualdad y mucha injusticia en este mundo, ¿verdad? Y es satisfactorio, reconfortante saber que no es todo y que hay más allá. Y me recuerda, porque a veces cuando tengo pacientes, he tenido pacientes cristianos que están sufriendo, que me cuentan muchas historias mucha tragedia que vivieron o muchas traumas. Y a veces usaba esas citas de Jesús cuando habla de las bienaventuranzas, que dice que bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, o los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Entonces, yo le mencioné estas citas a mis pacientes cristianos que habían sufrido mucho, y es como un consuelo que tal vez no vas en muchas situaciones en las que no vas a encontrar justicia aquí, pero hay así, o el consuelo que te podemos dar aquí tal vez no es suficiente, pero tal vez el de allá sí. O viajar por el mundo, o muchas cosas que quisimos haber hecho, o que tal vez sí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero cosas que tal vez no podamos, o no todos podríamos, o a quienes estamos con discapacidad o con alguna situación limitante, pero imaginar que lo que nos espera es mucho mejor que cualquier cosa que podamos experimentar aquí, está bonito saberlo. Y la contraparte es que no nada más darle a alguien el consuelo de que en la otra vida va a ser mucho mejor, sino qué podemos hacer por esa persona en esta vida. Sí, Y lo que hagamos lo vamos a repasar en la otra vida. Nos vamos a sentir bien. En lugar de sentir su dolor por haber hecho un mal a otra persona, vamos ujú, a sentir gozo, placer al experimentar lo que ya vivimos en esta vida física, sí. tenerlo en Esto la que otra dices, o vida. sea, también, como dices, no es para quedarnos de manos cruzadas y no buscar justicia, no buscar Claro. formas de ser felices, no buscar forma de sentir consuelo mejor. Todo eso pienso que es aún, no tenemos que quedarnos en una actitud pasiva de que no, pues me aguanto aquí sufriendo, porque pues al cabo allá,
pueda ser mejor, no, sino siempre hay que buscar lo más posible solucionar nuestro sufrimiento, buscar formas de hacernos feliz, buscar justicia lo más posible, pero aún dentro de todo eso, pues hay situaciones que tal vez escapen de nuestro control y que pues te da cierta tranquilidad de saber que lo que no se puede aquí, pues tal vez hay más allá, ¿no? Algo que creo que no se ha mencionado y lo indica el título del capítulo 5. ¿Cómo sabemos que es real? Resulta que al doctor Grayson le advirtieron los directivos de la institución donde trabajaba de que podría perder su trabajo o perder una promoción si no dedicaba tiempo a investigación real. En lugar de perder real, entre comillas, en lugar Ujú, de perder tiempo en lo que ellos consideraban simples anécdotas, los relatos de experiencias cercanas a la muerte. Y pues ahora sí que él se quedó, ¿y ahora qué hago? O sea, como con su mente científica no podía rechazar algo que para él era bien importante, porque él veía evidencia de que las experiencias cercanas a la muerte estaban produciendo resultados positivos en las personas, tan seguramente como la psicoterapia y las drogas psiquiátricas. Y no solo eso, sino que los resultados se daban más rápida, profunda y permanentemente. ujú, Y más aún, no solo las vidas de los que pasaban por esa experiencia cambiaban, sino también las vidas de otros que entraban en contacto con ellos. Así que él dijo, no, pues no puedo renunciar a esto. Y decidió renunciar, o sea, porque no sería para él, no sería honesto renunciar a algo que era tan relevante. Decidió renunciar a su trabajo y buscar otro trabajo en otra institución que le permitiera llevar adelante su investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte. Así que de Michigan se mudó con su familia a Connecticut. Y, pues esa es la parte que quise resumir del capítulo 5. y pues sí, gracias a eso pues pudo continuar con su investigación y te estamos leyendo su libro ahorita. Sí, sí, porque la investigación que él hacía, la hacía en sus ratos libres, porque esa Sobre dónde no se la estaban se lo pagando. están pagando. Ujú. Y pues no podía seguir así, porque estaba descuidando también a su familia. Y ahí sí en su otro lugar sí se la apoyaron para su investigación, ¿verdad? Sí, y eso que dices de que es cierto de que el cambio es más inmediato, más rápido que lo que tarda una terapia. Entonces eso pues también es muy impresionante. Ok, muy bien. Entonces aquí concluimos nuestro resumen de estos 4 capítulos y nos vemos la siguiente, a ver, tal vez otros 4. Es que el libro está fácil de leer rápido, entonces Sí, tal vez otros 4 a la vez. ¿Verdad? muy bien, pues Ok, gracias a todos por su atención gracias y por su pues atención. Gracias, tío, por compartir esto conmigo, por platicar conmigo al respecto. Es muy divertido. y gracias por invitarme porque fue idea tuya. Muy bien, Ok, entonces nos vemos a la próxima. bye.